Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer el asiento contable de la asignación familiar. Aquí vamos a ver dos asientos contables que tienen que ver con la asignación familiar. El primer asiento se hace cuando centralizamos los sueldos de cada mes y vamos a registrar la asignación familiar siempre y cuando en ese mes se le pague la asignación familiar a un trabajador o a varios trabajadores. Y esta asignación familiar le vamos a dejar como un activo en la centralización de sueldos. Acá, por ejemplo, tenemos remuneración, gratificación, tenemos la asignación familiar, las leyes sociales, las imposiciones por pagar y los sueldos por pagar. Y la asignación familiar se la pagamos al trabajador en su liquidación de sueldo. Es decir, cuando el IPS asigna mediante una resolución que esta persona, este trabajador, le corresponde pagar la asignación familiar, se empieza a pagar en la liquidación de sueldo del trabajador este monto. Y el monto también viene de acuerdo a la resolución y según los tramos en que se encuentre en ese momento. Dicho eso, agregamos a la liquidación de sueldo la asignación familiar del trabajador y también se lleva entonces al asiento contable de la centralización del mes correspondiente. Una vez que se hace la centralización, ya tenemos el valor de la asignación familiar, vamos a hacer las planillas de pago de Previred. En este caso, cuando ingresemos al trabajador que tiene la asignación familiar, vamos a marcar en Previred que él o ella tiene cargas familiares y le va a aparecer el monto de la asignación familiar que debiera coincidir con lo que se le pagó en la liquidación de sueldo. Entonces aquí, en las planillas de Previred, específicamente en la planilla del IPS, va a aparecer el monto que se va a descontar por asignación familiar. ¿Por qué se va a descontar? Porque el empleador ya le pagó al trabajador en la liquidación de sueldo. Entonces, no le va a volver a pagar asignación familiar en el IPS. Entonces, lo que se hace en la planilla de IPS es rebajar ese valor de asignación familiar y pagar menos imposiciones porque se está utilizando como este beneficio de haberle pagado ya la asignación familiar al trabajador. Entonces, lo que hacemos aquí es registrar la asignación familiar al haber, porque ya se utilizó y lo utilizamos aquí para pagar menos imposiciones, porque del total que teníamos que pagar de 356.250, ahora vamos a pagar 321.250 porque utilizamos este beneficio de la asignación familiar, que en definitiva rebaja la planilla de IPS. Entonces, nuestras imposiciones por pagar las vamos a saldar dejándolas al debe y asignación familiar también va a quedar saldada porque la vamos a dejar al haber. Es decir, como era un activo, ya se pagó el beneficio, ya se utilizó y ahora va a quedar saldada. Y la diferencia sería lo que se paga ya sea con caja o banco, dependiendo de la empresa. Entonces, hacemos dos asientos contables. El primero sería en la centralización de sueldos a fin de cada mes y el otro cuando se utiliza el beneficio, cuando ya pagamos las imposiciones y lo registramos en este asiento de pago. De esta manera entonces se hace el asiento contable por la asignación familiar. Y si eres contador recién egresado, te quiero regalar mi ebook que se llama Contador en Acción y lo puedes descargar en el enlace que va a quedar acá en la descripción del video. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte de ningún contenido que vaya subiendo. Nos vemos en el siguiente video.